Buenas, en el siguiente tutorial vamos a ver cómo utilizar las tablas en Excel. Veremos las diferentes ventajas que tiene el convertir nuestros datos a una tabla con formato predefinido. Antes de empezar a explicar las ventajas que podemos obtener, debemos convertir nuestros datos a una tabla. En la hoja venta encontramos una serie de columnas con las diferentes ventas realizadas por fecha, con dos columnas en las cuales hemos generado dos operaciones. En la columna total hemos multiplicado el precio por la cantidad, y en la columna tipo de ventas hemos insertado una función si, donde tendríamos dos resultados. Si las ventas eran superiores a 50.000, se mostrará el texto buenas ventas, si no, el texto malas ventas. Para convertir estos datos a una tabla, nos situamos en cualquier celda y pulsamos en el comando dar formato como tabla que encontramos en el grupo de opciones estilos. Se nos muestra un desplegable para seleccionar un estilo para nuestra tabla. Seleccionamos el que más nos guste y se nos muestra el cuadro de diálogo de dar formato como tabla. En este cuadro se nos muestra el rango donde están los datos de la tabla, en nuestro caso los datos que van de la celda A1 a la celda H99. Y si nuestros datos contienen encabezados, dejaremos marcada la opción que se muestra debajo para que la primera fila haga referencia a los nombres que hemos definido para cada columna. Al pulsar aceptar, nuestros datos se muestran según el estilo personalizado que hemos elegido en el desplegable, y ya tenemos nuestros datos convertidos en una tabla. Esta sería la primera ventaja, ya que solo con dos comandos hemos dado formatos a los datos de nuestra tabla. Nos vamos moviendo por la tabla y si nos damos cuenta, los encabezados no desaparecen. Los tendremos visibles a la altura de los títulos de las columnas. Esta opción sería similar a utilizar la opción de inmovilizar paneles. Recordar que los títulos de las columnas solo se mostrarán si estoy situado dentro de la tabla. Si me sitúo en otra columna y me muevo hacia abajo, los títulos desaparecen. Nos situamos ahora en la última fila de la tabla, donde podemos ir con el ratón o con la combinación de teclas control y la flecha hacia abajo. Nos vamos al último campo con el ratón o pulsando la tecla de tabulación y al llegar a esta última celda pulsamos en la tecla de tabulación. Excel detecta que lo lógico es seguir escribiendo una nueva fila y se sitúa el cursor en la fila de abajo en el primer campo de la tabla. Y comenzamos a escribir un nuevo registro dentro de nuestra tabla. Cuando añadimos los valores para la columna de precio y cantidad, él de forma automática realiza las operaciones para el total y para el tipo de ventas. En el caso de que no hubiéramos configurado los datos como una tabla, para insertar la fórmula en la celda, deberíamos haberla arrastrado o haber utilizado el comando de autorrelleno. En las tablas de Excel, si añadimos una fórmula en cualquier celda de una columna, esta se copiará para todas las celdas de la columna de forma automática. Esta es una gran ventaja cuando trabajamos con tablas que contienen muchos registros, ya que nos permite ahorrar bastante tiempo. Ahora vamos a añadir una columna a la derecha de la tabla y que quede dentro del rango de la misma. Solo tenemos que escribir el título del encabezado en la celda de la derecha que en principio está fuera del rango de la tabla. Y automáticamente Excel agrega una nueva columna al rango y reconoce lo que hemos escrito como un encabezado más. Vamos a comprobarlo añadiendo una nueva columna llamada comisión. Por tanto, con solo escribir el título del encabezado en la celda que encontramos a la derecha fuera del rango, Excel agrega esta columna al rango de nuestra tabla. Una vez que tenemos la columna creada, queremos obtener la comisión que calcularemos a partir del total, el cual será el 10% de las ventas realizadas. Al generar esta operación no hemos utilizado las referencias a las celdas. Al realizar la primera operación para calcular la comisión y seleccionar la celda G2, no he insertado esta celda en la fórmula, sino que aparece el signo de arroba y el texto total. El signo de arroba hace referencia a la celda de la fila en la que estamos situados, y el nombre total hace referencia a la columna que queremos multiplicar. Y por último lo multiplicamos por un 10% para calcular la comisión. Una vez que hemos calculado la operación, Excel calcula el resultado de forma automática para todas las celdas de la tabla, ahorrándonos mucho tiempo para calcular el resto de operaciones. En una tabla estándar de Excel, los nombres que definimos para un rango los generamos nosotros de forma manual, es decir, seleccionando el rango y creando el nombre desde el cuadro de nombres o desde el botón asignar nombre de la pestaña fórmulas para el rango seleccionado. En cambio, en una tabla de Excel, cada encabezado representa un nombre definido de un rango determinado. En una tabla estándar de Excel, cada nombre definido es estático, es decir, que si agrego una fila más, esta fila no está incluido en el nombre que acabamos de definir. En cambio, para las tablas de Excel esto es dinámico. Cada vez que insertamos una fila, esta queda incluida de forma automática dentro del rango definido para el encabezado. Si cambiamos el título de una columna, Excel cambia de forma automática todas las fórmulas que hacen referencia a este título.
Cambiamos el título de la columna total por totales y vemos que la operación que hemos generado anteriormente para la comisión ha cambiado de forma automática. Debido a que en las tablas se genera un nombre para cada encabezado, podemos utilizar fórmulas como la función buscarv, que nos permitirá buscar datos en esta tabla desde cualquier otra hoja de forma mucho más rápida y cómoda. Ya veremos en los siguientes tutoriales sobre tablas cómo podemos trabajar con estos nombres que se generan para buscar información desde otras hojas. Ahora vamos a generar una nueva columna llamada descuento, donde queremos calcular cuánto sería el descuento total que se le asigna a cada registro. Y este depende del precio. Si el precio es mayor que 7.500, se hace un descuento del 10% del total, y si no, se deja igual. Utilizaremos los nombres que se han definido dentro de las fórmulas. Veremos que la estructura que debemos seguir es diferente, ya que no utilizaremos las referencias de las celdas. Insertaremos el signo de igual y escribiremos la función si. Abrimos el paréntesis, y lo primero que debemos insertar es la prueba lógica, la condición. Podemos seleccionar directamente la celda, pero nosotros lo vamos a hacer de forma manual y para ello abrimos el corchete. Y se nos muestra en un desplegable la información para rellenar la operación. Insertamos el signo de arroba que hace referencia a la fila en la que estoy y pulsamos en la columna precio. Cerramos el corchete y escribimos el operador mayor y como valor 7.500. Insertamos un punto y coma para rellenar los argumentos verdadero y falso. Para el primer argumento, volvemos a escribir el corchete y en el desplegable insertamos el signo de arroba que hace referencia a la fila en la que estoy situado. Y pulsamos en la columna totales. Cerramos el corchete y ahora debemos calcular el 10% del total. Para ello escribimos el signo de menos y entre paréntesis vamos a insertar la operación. Abrimos el corchete y en el desplegable insertamos el signo de arroba y pulsamos en la columna totales. Cerramos el corchete y lo multiplicamos por un 10% y cerramos el paréntesis. Escribimos otro punto y coma para insertar la condición en el caso de que sea falso. Abrimos de nuevo el corchete y en el desplegable insertamos de nuevo el signo de arroba y pulsamos en la columna de totales. Cerramos el corchete y el paréntesis y al pulsar en la tecla de Enter calcula el resto de celdas de la columna descuento. Nos faltaría añadir el formato moneda en esta columna. Si queremos seleccionar toda la columna de datos contenidos en una tabla de Excel, no es necesario seleccionarla de forma manual arrastrando la selección a lo largo de todo el rango de la columna. Bastará con situarnos encima del borde superior de la columna y se muestra una flecha. Si hacemos un clic, seleccionaremos todos los datos de la columna en la cual estamos situados. Si hacemos dos clics, quedará seleccionada toda la columna como si hubiéramos pulsado en el rótulo de la columna. Una vez lo tenemos seleccionado, pulsamos en el formato moneda que encontramos en el grupo de opciones número. Para seleccionar una fila haríamos exactamente lo mismo. Nos situamos al lado del número de la fila y pulsaríamos en la flecha que se muestra, y de esta manera quedaría seleccionada todas las columnas de esa fila. Y para seleccionar una tabla entera, nos vamos con el cursor a la esquina superior izquierda y de esta manera tendríamos seleccionados todos los registros que contiene nuestra base de datos. Las columnas de una tabla de Excel se pueden mover de forma sencilla simplemente arrastrándolas. Seleccionamos toda la columna como ya hemos visto anteriormente, haciendo doble clic en la columna para que también se seleccionen los encabezados. Y desde el borde de la columna, hacemos un clic y movemos la columna a la ubicación que deseemos. Nosotros vamos a mover la columna descuento al lado de la columna totales. Cuando pegamos una o varias celdas en cualquier otra ubicación, el formato de relleno de las celdas también se copia y nos cambia el aspecto de las celdas, a no ser que se utilice la opción de pegar valores. En las tablas, si pegamos cualquier celda, el fondo será el que habíamos establecido previamente. Vamos a copiar el texto Kano dentro de nuestra base de datos. Vemos que al copiar el texto se le da el mismo formato que tenía predefinida nuestra base de datos. Esto no valdría si en la celda inicial tiene un fondo de relleno que hayamos elegido previamente. Este prevalecerá sobre el formato insertado en la tabla. Al usar tablas de Excel aparecen por defecto el comando filtros de datos al lado de los rótulos de los campos, por lo que podemos filtrar la información de forma rápida.
Además, podremos añadir segmentación de datos como en una tabla dinámica para filtrar la información de la tabla. En los siguientes vídeos sobre tablas profundizaremos un poco más en la segmentación de datos en tablas. Otra opción que podemos utilizar de forma rápida es la de ordenación, ya que desde los botones de filtros podríamos ordenar la tabla. Ordenamos la tabla por fecha de más recientes a más antiguos. Si realizáramos operaciones como pueden ser promedio, suma, contar sobre una columna que contenga filtros, los resultados que se obtienen puede ser que no sean correctos, ya que existen filas ocultas. En cambio, en las tablas de Excel esto no ocurre. Aunque la tabla esté filtrada, realiza las operaciones de forma correcta. Nos situamos en el comando de filtros de datos y filtramos la tabla por la región sur. Para realizar operaciones con los datos filtrados, nos vamos a la pestaña adicional llamada Diseño y marcamos la casilla de verificación de filas de totales. Se añade una nueva fila de totales y se muestra el total de la columna Comisión para los registros de la región sur. Cambiamos el filtro de la columna Región y seleccionamos la región oeste, y de forma automática se muestra el total de la comisión para los registros de esta región. Si queremos añadir totales adicionales sobre otras columnas, nos situamos en la fila de total y se nos muestra un desplegable, y seleccionamos la función que queramos utilizar. Nosotros insertamos la función suma para la columna totales. Si volvemos a filtrar la tabla, cambiará el resultado de ambas operaciones. Vamos a seleccionar ahora la región este. En los siguientes tutoriales veremos más detenidamente la opción de totales de fila y los comandos que encontramos en la pestaña Diseño de tabla. Como hemos visto, es muy fácil agregar nuevas filas a una tabla y que conserve el mismo formato que tiene la tabla. Pero para que esto pueda funcionar, tenemos que tener configuradas de forma correcta algunas opciones de autocorrección. Estas opciones ya vienen marcadas por defecto, pero en el caso de que no fueran así, pulsaríamos en el comando Opciones que encontramos en el botón Archivo. Y en la ventana Opciones de Excel pulsaríamos en la opción Revisión. Se nos muestra un nuevo panel en la parte derecha y nos vamos al botón Opciones de autocorrección. Y nos situamos en la pestaña Autoformato mientras escribes, y deberíamos tener marcada la opción Incluir nuevas filas y columnas en la tabla. Nosotros vamos a desmarcarla para verificar que al insertar una nueva fila no la añade a nuestra tabla. Y no inserta el formato predefinido en las celdas en la celda que acabamos de insertar. Nos vamos al final de la tabla y escribimos cualquier registro. Como vemos, no calcula las operaciones y no inserta los formatos de acuerdo con la tabla predefinida. Con esto concluimos el tutorial sobre cómo convertir una tabla convencional en una tabla de Excel y las diferentes ventajas que tiene el convertir nuestros datos a una tabla con formato predefinido en Excel 2019. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.